Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Vamos a empezar con el segundo tema del mes de julio, el Perú a sus inicios de la República y el primer militarismo. ¿Ya? Es la continuación, no te olvides, es la continuación de las dos corrientes libertadores, tanto del sur como del norte. ¿Ya? También no te olvides que después del gobierno de Simón Bolívar, ¿no? Después del gobierno de Simón Bolívar, se va a formar lo que es el primer militarismo. ¿Ya? Vamos a empezar con el tema de hoy, ¿ya? ¿Qué es el primer militarismo? ¿Ya? Esta causa es a la raíz de la desaparición del sistema administrativo virreinal. Recuerda que con la independencia del Perú, ¿no? Con las dos batallas muy importantes que fue la cumbre, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, la que sentencia por fin una independencia oficial, porque con la independencia de San Martín no era tan oficial porque aún seguían, ¿no? El ejército realista comandado por el último virrey José de la Serna. Pero con estas dos batallas tan importantes, como recalco la de Junín y la de Ayacucho, se va a firmar lo que es la capitulación de Ayacucho. ¿No? Con esta victoria tan grandiosa, ¿no? El Perú se va a independizar. ¿Ya? Después Bolívar va a buscar ¿no? Su idea, su proyecto de la Confederación Americana, después la Federación de los Andes, que fracasa. Los dos fracasan y se retira del Perú. Es en este momento que el Perú va a buscar, ¿no? Se va a formar lo que es el primer militarismo. ¿Ya? ¿Qué es el primer militarismo? El primer militarismo es el periodo que gobernaron los caudillos militares que participaron en la guerra de la independencia. Se divide en caudillaje militar y prosperidad falaz. Pero solamente vamos a hablar del caudillaje militar. ¿Ya? Recuerda que también los primeros presidentes fueron militares. ¿Ya? ¿Por qué militares? Porque la mayoría de los militares, ¿no? Participaron en las batallas tanto de Ayacucho como de Junín y como también las batallas anteriores con San Martín. Ellos tenían esa opción de ser elegidos, de ser presidentes del Perú. A cambio, los civiles todavía no, porque no estaban preparados para poder gobernar. Por eso también se le llama el primer militarismo. Esta denominación lo va a tomar el historiador Jorge Basadre. En esta etapa del Perú, Jorge Basadre lo va a denominar lo que es el primer militarismo, ¿no? Vamos a ver la demarcación territorial. Vamos a ver sobre el utis podeis. Esto comprende, o qué quiere decir que las antiguas colonias españolas acuerdan fijar sus límites según el utis podeis, ¿no? Hasta el año 1810. Las repúblicas sudamericanas acordaron definir sus límites al momento de independizarse, según el utis podeis juris de 1810, es decir, que los límites territoriales definidos por la corona entre las distintas gobernaciones y virreinatos que estuvieran vigentes ¿no? En este año de 1810. También en el mapa, este es el mapa de 1810, como el mapa del Perú, ¿no? Un territorio extenso, ¿no? Extenso, muy extenso. También acá en el mapa, la libre determinación de los pueblos. ¿Qué quiere decir la libre determinación de los pueblos? Quiere decir que el pueblo podía escoger a qué país pertenecía. Ahora vamos a hablar sobre los gobiernos del primer militarismo. En este primer militarismo lo va a gobernar lo que es José de la Mar. José de la Mar. José de la Mar, él va a ser puesto, va a ser colocado por el Congreso bajo la dirección de Luna Pizarro. Se decidió la elección de la Mar como el primer presidente constitucional del Perú. Su gobierno representa los liberales por la promulgación de la Constitución de 1828, en la que se establecía la división de poderes, ¿no? Tanto ejecutivo como legislativo y judicial. También en este año de 1827, en el gobierno de la Mar, existía lo que es la Cámara o el Parlamento bicameral, ¿no?
que eran los diputados y senadores, ¿no? Que hoy ya actualmente no existen eso, sino que es una sola cámara que es de congresistas, ¿no? Él nace, dice, el 12 de mayo de 1778 en Ecuador. Eh, en sí, él es ecuatoriano. Representó el poder ejecutivo débil, ¿no? ¿Por qué débil? Porque el Congreso el Congreso siempre está por encima de él, siempre está por encima de él. Derrotó a la rebelión de los iquichanos, que vamos a hablar más adelante también. Él promulga la constitución liberal de 1828, también invade lo que es Bolivia en 1828 y le declara la guerra a la Gran Colombia. Recuerda que la Gran Colombia estaba compuesto por Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Otros historiadores dicen que está compuesto también por Panamá, ¿no? Que más adelante Panamá se independiza de Colombia, ¿no? Se separa. ¿Qué más? Como te decía, la guerra de los iquichanos. Esta guerra de Iquicha fue una rebelión indígena y campesina que estalló entre 1825 y 1828, enfrentando a las fuerzas de la naciente República del Perú y los realistas de Huanta, denominados los iquichanos, que buscaban este pueblito de Ayacucho. Ellos buscaban que vuelva el sistema virreinal, que no querían una república, están en desacuerdo con la república. Entonces, en el gobierno de José de la Mar, ¿qué va a hacer? Él lo va a derrocar, lo va a aplastar. Incluso los historiadores dicen que le cambia de nombre, y no se llama Iquicha, sino se llama la provincia de la Mar, ¿no? Que actualmente existe, que es una provincia de Ayacucho, ¿no? Y también en el gobierno de José de la Mar va a suceder el incidente con Bolivia. El ejército peruano al mando de Agustín Gamarra invadió Bolivia, obligando a Sucre a renunciar a la presidencia. ¿No? Esta renuncia se va a llamar el Tratado de Pisquiza, ¿no? De Pisquiza, el 6 de julio de 1828. En este año, recuerda que Bolivia se separa del Perú. Después de la independencia, después de la batalla de Ayacucho, después que firma ese tratado, la capitulación de Ayacucho, Bolivia, que en esa época se conocía como el Alto Perú, ¿no? Se va a separar de Perú, ¿no? En lo cual va a tener a su primer presidente, que es a José Antonio de Sucre. Sucre, con la ayuda de Bolívar, ¿no? Va a pedir ayuda y va a decir que se forme un nuevo país, que el Alto Perú se independice del Perú, ¿no? Y va a cambiar el nombre a la República de Bolivia, ¿no? En el gobierno de José de la Mar eh, va a buscar que Gamarra invade y le saque a Sucre. José Antonio de Sucre es el primer presidente de Bolivia, lo saque. Y lo hace, ¿eh? Lo hace. Esta también va a ser una causa por lo cual Bolívar va a declarar la guerra al Perú. Eh, Se declara la guerra con la Gran Colombia. José de la Mar le va a declarar, y también Bolívar le va a declarar la guerra. Bolívar con la excusa de este tratado de pesquisa, ¿no? De la Confederación de los Andes, no, otra excusa también va a ser que le debían a Bolívar los 3 millones de pesos que no se le pagó por la independencia, ¿no? Y también, lo más principal, Bolívar reclamaba esos territorios, ¿no? Según él decía que los territorios de Junín, perdón, de Tumbes, Jaén y Maynas le pertenecían a la Gran Colombia, que estaban dentro de la Gran Colombia, ¿no? Él Bolívar reclamó los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Eso fue un pretexto también para poder declarar la guerra al Perú, en lo cual se va a suceder dos batallas importantes, ¿no? Dos batallas muy importantes, que es la batalla de Malpeo, ¿no? Y la batalla de, eh, de Portete, ¿no? De Portete, ¿no? En esta batalla de Malpelo, el Perú va a ganar. Es una batalla marítimo donde el Perú va a ganar, va a triunfar, ¿no? En la segunda batalla, que es la batalla terrestre de Portete, en Tarqui, justo cuando va a ganar Gamarra, pierde esta batalla, pero seguía igual, el ejército peruano ya había invadido todo lo que es Guayaquil, había invadido la gran parte de Colombia, le va a dar un golpe de Estado. Va a hacer un golpe de Estado que lo va a derrocar, que es Agustín Gamarra.
Agustín Gamarra lo va a sacar a José de la Mar. Recuerda que José de la Mar va a gobernar del año 1827 a 1829. El tiempo de duración del presidente de esta época era de 4 años, ¿no? Gamarra le saca el poder eh, eh, a, a José de la Mar y van a gobernar lo que es Agustín Gamarra, ¿no? Eh, a excepción de Gamarra, él sí va a cumplir los 4 años, ¿no? ¿No? Ahí luego vino Gamarra, el primer gobierno de Agustín Gamarra, que se va a llevar a cabo en 1829 a 1833. Él nace el 27 de agosto de 1785 en Cusco, representó el poder ejecutivo fuerte, ¿no? Paz con la Gran Colombia y se firmó el armisticio de Perú, el armisticio de Piura y el Tratado de la Reagual, reconociendo de Ecuador. En 1830 se firmó el Tratado de Pando-Novoa, debate ideológico entre los liberales y conservadores. Ya. Este tema vamos a hablar ahorita. Según los historiadores, también menciona que Gamarra le saca el poder a José de la Mar porque José de la Mar no era peruano, ¿no? Era ecuatoriano. Por lo tanto, según la constitución, los extranjeros no podían ser presidentes. Vamos a los antecedentes. El Mar no terminó José de la Mar no termina su gobierno porque recibió el golpe de Estado de los generales Agustín Gamarra y Gutiérrez de la Fuente. Gamarra apresó a José de la Mar y luego lo deportó a Costa Rica. En sí, José de la Mar no quería renunciar. Él no quería renunciar, ¿no? Gamarra lo toma preso, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Mira, ahí están los papeles para que firmes y renuncies. El local, José de la Mar se opuso. Entonces, ¿qué hace Gamarra? Lo va a deportar a Costa Rica, ¿no? Donde unos años más adelante va a fallecer, va a morir. Se convocan luego a las primeras elecciones populares del Perú. Gamarra obtuvo más de la mayoría absoluta de colegios electorales de provincias exigidos por la Constitución y fue proclamado presidente constitucional por el Congreso el 19 de diciembre de 1829, ¿no? Además, él era representante del sector de los criollos conservadores. En esta etapa había te puedo decir, dos partes, tanto los liberales y los conservadores, ¿no? Se convierte Gamarra en el primer presidente que completa el periodo presidencial. ¿Por qué? Porque de acá más adelante el presidente que entre va sacado por va a ser salido por un golpe de Estado o incluso va a ser fusilado o asesinado, ¿no? ¿Qué más? En el gobierno de Gamarra, como dije, él cumple los 4 años, a pesar de 17 intentos de golpe de Estado, él sufre de 17 golpes de Estado, él sufre de 17. A pesar de 17 golpes de Estado, él sigue, continúa, ¿ya? ¿Por qué? Porque su gobierno era un gobierno autoritario. Una de las primeras acciones en su gobierno fue poner fin al conflicto contra la Gran Colombia, ¿no? Esta guerra que la había iniciado José de la Mar versus Simón Bolívar, que el Perú estaba a punto ya de ganar, ¿no? Pero le da un golpe de Estado, le saca a Gamarra. Una de las primeras acciones de su gobierno fue poner el fin, ¿no? ¿Y qué hace Gamarra? Gamarra va a firmar el Tratado Larrea-Gual, reconociendo la independencia de Ecuador también en 1832. Con su firma el Tratado Pando Novoa a la muerte de Bolívar. En otras palabras, Gamarra acepta que Guayaquil pase a Ecuador, mientras que Tumbes, Jaén y Maynas pertenecen al Perú, ¿no? El Tratado Larrea-Gual. La cronología, él empieza en 1829, cuando es elegido como presidente. Termina en el 33, puso término de su mandato. Dura 4 años. Las obras de Gamarra, ¿qué hizo Gamarra durante estos 4 años? En primer lugar, él crea el departamento de Amazonas. Se funda el colegio militar, creó la maternidad de Lima, que hasta el día de hoy existe. Lo que te estoy mencionando existe. Estableció la Dirección General de Aduanas, reorganizó la Casa de la Moneda, se inauguró el Muelle del Callao, se reorganizó el Convictorio de San Carlos y se fundó el Ateneo de Lima. Rebajó el impuesto a la minería, ¿no? Las acciones de Gamarra, ¿qué acciones hizo, no? Como digo, él firma el tratado Larrea-Gual con Colombia,
¿no? Con lo cual se da por sellado la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Contra Ecuador, contra Venezuela y Colombia, ¿no? Incluso Panamá. En 1830, a raíz de la muerte de Simón Bolívar, se produce la desintegración de la Gran Colombia. Eso es muy importante, joven, porque cuando muere Simón Bolívar, la Gran Colombia se desintegra. Se va a desintegrar y se van a formar tanto el país ¿no? de Panamá, que se separa de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y Ecuador. Y surgen como estados independientes de Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿no? Durante su gobierno se produce aproximadamente 16 conspiraciones. Fue acusado por Francisco de Paula González Vigil, quien hizo la más severa crítica a su régimen autoritario de Gamarra, culminando su argumentación en las célebres palabras yo debo acusar, yo acuso, ¿no? Y entre sus obras más representativas destaca la creación del Departamento de Amazonas de Gamarra. Gamarra recuerda que con el gobierno de Gamarra se crea el Departamento de Amazonas. ¿Ya? Sus acciones fue la fuente intento de dar un golpe de Estado que fue descubierto develado y convertido en rotunda victoria por la acción de la Mariscala. ¿Quién era la Mariscala? La Mariscala era la esposa de Agustín Gamarra, ¿no? Gamarra fue el presidente en concluir su gobierno, ¿ya? Él termina su gobierno y es donde va a empezar el gobierno de Luis José Orbegoso, ¿ya? Sí, Agustín Gamarra no quería que entre, ¿no? Luis José Orbegoso, ¿no? No quería que entre, no quería que entre. Él quería que entre su amigo Pedro Bermúdez. Según los historiadores, dice que él quería que Pedro Bermúdez entre, pero lamentablemente, ¿no? José Luis o Luis José tuvo la mayoría de votos y va a empezar el gobierno de José Luis o Luis José de Orbegoso, ¿ya? Que va a durar del año 33 al 35. Él también va a ser sacado de un golpe de Estado. Como te había dicho, el único presidente que va a tener su periodo en este primer militarismo va a ser Gamarra. Desde acá los presidentes van a ser por un golpe de Estado o incluso lo van a asesinar, ¿no? Y hacer una batalla. Vamos a hablar sobre su gobierno de Orbegoso. Él nace el 25 de agosto de 1795 en la región de la Libertad. Constitución Liberal de 1834, Primera Guerra Civil, se sublevó el general Pedro Pablo Bermúdez. Él no estaba de acuerdo, pero fue apresado por sus mismas tropas a las que reconciliaron con Orbegoso en el abrazo de Maquinguayo, que vamos a hablar de eso más adelante, y también hace el golpe de estado de Felipe Santiago Salaverry. Salaverry lo va a sacar a Orbegoso. Entonces empecemos en el gobierno de Luis José Orbegoso. ¿Ya? En este gobierno se inicia el gobierno de una corte conservador. Mientras tanto, el presidente Orbegoso, que había sido un presidente no electo por mayoría, ¿no? Su gobierno representaría a los liberales, quienes lo eligieron presidente mediante una convención nacional, promulgó la Constitución Liberal de 1834 y estalló la rebelión de los conservadores. ¿Quién están los conservadores? Estaba lo que es Pedro Bermúdez y su amigo Gamarra. Los dos estaban de desacuerdo en el gobierno de Orbegoso. ¿Y qué van a hacer los dos? ¿No? Los dos, estos señores, tanto Gamarra como Bermúdez, capitanearon la oposición, desatándose una guerra civil, la primera guerra civil, ¿no? En 1834, ¿no? Y se va a desarrollar la batalla de la Sierra Central. Ella termina con un conocido abrazo de Maquinguayo, ¿no? Afuera de Jauja, donde las fuerzas de Bermúdez se entregan a Orbegoso. La paz vuelve al país, Gamarra fuga a Bolivia y Bermúdez se exilia en Costa Rica, ¿no? Pero, sin embargo, a inicios del año 1835 ocurre la sublevación del Real Felipe, encabezada por el joven general de 28 años de edad, Felipe Santiago Salaverry, quien se sublevó contra Orbegoso en los castillos de Callao, proclamándose jefe supremo del Perú. ¿Quién es este señor tan joven? Es Felipe Santiago Salaverry. Ojo, ojo,
que Felipe Santiago Salaverry es el presidente más joven del Perú. ¿Ya? Es el presidente más joven del Perú que gobernó a la edad de 29 años. Ahí tenemos, viendo en la foto, él nace el 3 de mayo de 1806, ¿no? En Lima. También habla de la tribunal de acordada guerra a muerte contra Bolivia. Se alió a general Agustín Gamarra para afrontar la invasión boliviana. Se realizaron 3 batallas de Yanacocha. Santa Cruz vence a Gamarra. Uchumayo, Salaverry vence a Santa Cruz. Y Socavalles, Santa Cruz vence a Salaverry. Y la muerte. Vamos a hablar de esos 3 temas ahorita, ¿no? ¿Cuáles fueron las cualidades de Salaverry? Él fue un militar político peruano, fue el presidente más joven que tuvo el Perú y el más joven en morir incluso, ¿eh? Era un militar muy ilustrado, aficionado a la lectura y con talento para la escritura. Mira, en 1835 se rebeló contra el presidente Orbegoso y tomó el poder, derrotado, apresado por Andrés de Santa Cruz. Murió fusilado tras un proceso sumario. ¿Por qué Salaverry le da un golpe de Estado a Orbegoso, ¿no? El golpe de Estado de general Felipe Santiago Salaverry desde los castillos del Real Felipe, ¿no? Que está en Callao, quien se autoproclama jefe supremo de la República, provocando la caída del régimen orbegosista. Salaverry llega al poder con apenas 29 años. El defenestrado presidente, que en ese momento se hallaba en Arequipa, concerta una alianza con Mariscal Santa Cruz, presidente de Bolivia, para recibir este apoyo militar necesario que derrote a Salaverry y recupere el poder. Se produce la alianza entre Salaverry y el expresidente Agustín Gamarra. Cuando Salaverry le da un golpe de Estado a Orbegoso, ¿qué hace Orbegoso? Orbegoso se va a Bolivia y va a pedir el apoyo del presidente Santa Cruz, ¿no? Y Santa Cruz le va a dar el apoyo, le va a dar apoyo a Orbegoso. Pero Salaverry también va a hacer una alianza ¿con quién? Con Agustín Gamarra. ¿Ya? Pues se va a un enfrentamiento, Para eso se va a suceder la batalla de Yanacocha, que va a suceder el 13 de agosto de 1835. El ejército unido al mando mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Vence a Agustín Gamarra en las inmediaciones de la laguna Yanacocha. Se va a enfrentar Gamarra versus Santa Cruz. Vence Santa Cruz. ¿Y qué va a hacer Gamarra? Gamarra va a huye. ¿A dónde? A Chile. Se refugia a Chile Gamarra. Pero ¿qué hace Salaverry? Salaverry va a hacer la otra batalla, que es de Uchumayo. En esta batalla, a inicios de 1836, ocurre la victoria de Salaverry. Salaverry vence las tropas de Santa Cruz, los vence, ¿eh? Ocurre la victoria de Salaverry sobre las tropas bolivianas, pero comete el error de no perseguir a las tropas en supuesta retirada. Y 3 días más tarde todo finaliza en la batalla de Socobaya. En esta batalla, donde la retirada del ejército boliviano había sido una estrategia para atraer a Salaverry fuera de sus atrincheramientos, aprovechando que la artillería no se atascó en las laderas mientras Salaverry trataba de huir a la costa. Este fue apresado por Santa Cruz y Salaverry es sentenciado a pena de muerte, siendo fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa el 18 de febrero de 1836, cuando apenas contaba con 29 años de edad. Muere Salaverry, muere el presidente más joven del Perú, y después de la muerte de Salaverry va a empezar lo que es la Confederación Peruano-Boliviana, que es el segundo tema, es el tercer tema. Es la continuación de este tema y con eso culminamos. Entonces la próxima semana vamos a hablar sobre la Confederación Peruano-Boliviana, ¿ya? No se olviden, en la noche estamos en la plataforma Zoom en vivo para que hagan sus preguntas y resolvemos el libro, ¿no? En vivo. Cuídense bastante, Dios les bendiga un montón y hasta pronto.